Hay una fuerza invisible que, bueno, dicta casi todo lo que hacemos, desde cómo conducimos hasta cómo trabajamos. Y no, no es magia. Es una especie de pacto social que llamamos autoridad. En este análisis vamos a tirar del hilo para ver que esto es mucho, mucho más que simplemente hacer lo que nos dicen. Arranquemos con la pregunta del millón. ¿Por qué obedecemos? A ver, la respuesta fácil sería pensar, bueno, por miedo al castigo, ¿no? Pero la realidad es infinitamente más compleja y más sorprendente, la verdad. Hay un acuerdo silencioso que de alguna forma todos hemos aceptado. Vamos a ver de qué va. Es que piénsalo. Cada vez que paramos en un semáforo en rojo, que seguimos las directrices de nuestro jefe o que pagamos los impuestos, estamos en esencia obedeciendo. Son actos que damos por sentados pero que son los cimientos de todo nuestro sistema. La gran pregunta es, ¿por qué lo hacemos? La mayoría de las veces, de forma voluntaria. Aquí entra la primera pieza clave del puzzle, la autoridad. Y ojo, que es fundamental entender esto. Autoridad no es lo mismo que poder por la fuerza. El poder te obliga, pero la autoridad te convence. Vamos a ver cómo lo consigue. Y es que aquí está la clave de todo el asunto. La autoridad de verdad, la que funciona, se basa en el consentimiento. Es un poder que como sociedad decidimos delegar en alguien. Como bien dice la fuente, su fuerza está en la legitimidad aceptada. O sea, en otras palabras, obedecemos porque en el fondo creemos que quien da la orden tiene derecho a hacerlo y que la orden es justa. Imaginemos que hay dos caminos. Uno es el de la autoridad, donde seguimos una dirección porque estamos de acuerdo, porque hay una confianza compartida. El otro camino es el de la fuerza bruta, el de la violencia, donde básicamente nos empujan en una dirección, queramos o no. Esa es la diferencia fundamental. No es lo mismo obedecer una ley que consideramos legítima que ceder ante una amenaza. Vale, pero ¿de dónde sale exactamente esa legitimidad? ¿Por qué aceptamos que algo o alguien tiene autoridad? Pues resulta que no todas las formas de autoridad son iguales. Por suerte, el sociólogo Max Weber nos dejó una especie de mapa para entender sus tres fuentes principales. Fue Max Weber, sí, quien nos dio la llave maestra para abrir esta cerradura. Identificó lo que él llamó tres tipos puros de autoridad legítima, que en el fondo son las tres razones fundamentales por las que aceptamos que alguien nos dé órdenes, y ya verás cómo seguramente nos reconocemos un poco en todas ellas. A ver, la primera es la que llamó racional legal. Es la autoridad de las reglas, de las leyes. Obedecemos a un juez o a un policía por su cargo, por lo que representa, no por ser quien es. Luego está la tradicional, que se basa en la costumbre, en el es que esto siempre se ha hecho así. El ejemplo claro es la autoridad de un rey o de la persona más anciana en una tribu. Y por último tenemos la más imprevisible, la más volátil, la carismática. Esta no depende ni de leyes ni de tradiciones, sino del magnetismo personal de un líder. Es alguien a quien la gente seguiría hasta el fin del mundo por su personalidad arrolladora. Bueno, tener el derecho a mandar está muy bien en la teoría, pero ¿qué pasa en la práctica? Pues aquí es donde entra el segundo concepto clave, la dominación. Y aunque la palabra suena un poco fuerte, para Weber no era más que la prueba de que la autoridad está funcionando de verdad en el mundo real. O sea, si la autoridad es el derecho a mandar, la dominación es el hecho de que te obedezcan. Es tal y como lo define Weber, la probabilidad real, tangible, de que una orden se cumpla. Es la autoridad en plena acción. Vamos. Y aquí es donde todo encaja, la lógica se repite. La autoridad legal nos lleva a una dominación basada en las leyes, obedecemos al cargo. La autoridad tradicional a una dominación basada en la costumbre, obedecemos al rey. Y la carismática a una dominación basada en la devoción pura y dura al líder. Como ves, teoría y práctica van completamente de la mano. Pero aquí es donde la historia da un giro que es, sinceramente, fascinante. Porque podríamos pensar que la persona con autoridad tiene todo el control, que tiene la sartén por el mango, pero la relación es mucho, mucho más compleja de lo que parece. ¿Y si la persona que manda no fuera tan libre como creemos? ¿Y si en realidad el dominador fuera también una especie de prisionero de su propio poder? La respuesta tiene una paradoja increíble. Fijaos qué maravilla de frase de George Orwell. Lo expresó de una forma perfecta con esta idea. Cuando alguien se convierte en un tirano, es su propia libertad la que destruye. Esto nos desvela una verdad muy profunda. El poder no es solo mandar, también es una actuación constante. Y este es el gran dilema del dominador. Para que su poder sea legítimo, tiene que interpretar constantemente el papel que los demás esperan de él. El rey debe comportarse como un rey, el juez como un juez, no puede salirse del guión. Al final, se convierte en un actor atrapado en su propia obra, limitado por las mismas reglas que impone. Así que al final vemos que la autoridad no es una calle de un solo sentido. Es una relación, un baile, del que todos formamos parte. Y si el poder es, en el fondo, una gran actuación colectiva en la que todos estamos de acuerdo,
La pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué papel estamos interpretando cada uno de nosotros? Incluso cuando paramos ante un simple semáforo en rojo,